organizó fiestas de la familia y se reunía con el presidente. Vamos, si no podía tener acceso a más información. Vamos con el reportaje. Karelim, finalmente, como una estocada de muerte, delató. Hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones. El ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez, Gianmarco Castillo, Rubdel Oblitas y 5 congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. Presidente, ministros, congresistas, sobrinos, empresarios, supuestos protegidos por fiscales, todos, de acuerdo a la colaboradora Karelim López, en una organización con una sola y conocida finalidad: obtener los millones y millones de las obras viales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC. Bruno Pacheco aclaró nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Samir Villaverde con los sobrinos de Castillo, Giancarlo Castillo y Fray Vázquez, y el ministro de Transportes Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo. La lobista feroz aceptó que cometió delito a través de la obra del famoso Puente Tarata que ganó y, a partir de eso, estructura su relato, no solo de oídas, sino de diversos episodios y reuniones que ella misma vivió. Para concluir, que el presidente Castillo está en la cúspide de una mafia que direcciona con el poder político del dedo las obras de Provías del MTC. Todos están operando con una delegación de empresas chinas que están operando en el Ministerio de Transportes. Es un grupo de poder fuerte. Pacheco le dijo que no se podía meter con ello porque era su negocio con el presidente Castillo. Karelim ha entregado una serie de obras ganadas en estos 6 meses por la empresa China Civil Engineer, siempre en consorcio con la modesta peruana INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, por más de 500 millones de soles. Una suerte empresarial inédita, exclusiva y sospechosa de un par de jóvenes hermanos que la forman, que se pueden relacionar, por lo menos, con el congresista axiopopulista Raúl Doroteo. ¿Cómo se pueden estructurar todos los episodios narrados por Karelim ante la fiscal Luz Taquire en 4 sesiones de confesión? Para seguir la línea lógica principal de todo el testimonio de Karelim López, al cual Panorama accedió en exclusiva, presentaremos a los personajes que lo resumen. Primero, Samir Villaverde, el ex jefe de Bruno Pacheco en la empresa llamada Bigarza, y por eso relacionado a él. Villaverde también es amigo e impulsor de la campaña del profesor Pedro Castillo. Segundo, un nuevo sobrino por la línea de su esposa, llamado Rubdel Oblitas Paredes. Oblitas Paredes era el encargado de tener el contacto con la fiscalía. Según el testimonio de Karelim López,
Ruthbel, por sus contactos, le decía que todo estaba controlado en las investigaciones. Luego, los congresistas apodados Los Niños, 5 parlamentarios de Acción Popular, a los cuales el presidente Castillo controlaba políticamente por entregarle las obras. Entre ellos destaca Raúl Doroteo, presentado en exclusiva hace unos meses en Panorama. Y los jóvenes empresarios Alexander y Roberto Aguilar Quispe, sospechosísimos ganadores de más de 500 millones de soles en obras solamente en este gobierno. Alexander y Roberto tienen relación además con los congresistas apodados Los Niños. Por todo ello, este jueves 24 de febrero a las 10:07 a.m., López recibió correo electrónico de la cuenta alineate12@protonmail.com. Karelin, no sabes con quién te estás metiendo. Corrige lo que estás diciendo o vas a estar prendiendo velitas por cada uno de tus hijos. Tenemos todos tus movimientos y los de tus hijos. Sabemos que estás yendo a declarar. Retráctate. ¿Cómo fue su testimonio? Karelin primero se declara culpable por la plata que ganó de la licitación del Puente Tarata. Reconozco ser autor de lavado de activos porque habiendo brindado servicios al consorcio Puente Tarata 3, recibí remuneraciones mensuales de 20.000 nuevos soles que debí presumir tuvieron origen ilícito porque la buena pro la obtuvo el consorcio con gestiones ilegales. El empresario Samir Villaverde, dada su conexión con los sobrinos del presidente de la República, el ministro de Transportes y Comunicaciones, más la aprobación del mandatario. A partir de esa confesión del delito, la testigo de excepción cuenta cómo se maneja el negocio en el que era su hábitat natural, el MTC, con la llegada del gobierno de Pedro Castillo y de quien lo apoyó, Samir Villaverde, primer personaje. Samir Villaverde preparó el terreno para poner a los altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llevaba los currículums. A uno de los primeros que puso es al director de Provías descentralizado. Todo lo veía con el ministro de Transportes, Juan Silva. Samir Villaverde entrevistaba a gerentes antiguos que trabajaban en el MTC y los seleccionaba para ver quiénes eran idóneos para la designación. El ministro Juan Silva le dice a Bruno Pacheco que la designación era por pedido y gestión de Samir Villaverde. Así narra que Villaverde se acercó al cliente de Karelin, Luis Pasapera, llevándole una oferta de obras. Le ofrecieron una serie de obras en vivienda. Ha llegado a Luis Pasapera, le ha llevado un listado de obras y le dice que está con el poder que maneja el MTC. Karelin intenta confirmar con su amigo Bruno Pacheco si es cierto tal poder del empresario Samir, que ofrece cartera de obras. Ahí entra la respuesta afirmativa que le da el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco. El grupo y Castillo sí entregan las obras. Bruno Pacheco le dice que eso lo decide Pedro Castillo. Le indicó que los sobrinos de Castillo usan los carros de Samir, que él está manejando obras del MTC. Silva es su operador. Bruno Pacheco le dice que no se mete en esos temas porque son mafias. Pacheco aclara nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Samir con los sobrinos, Giancarlo y Fray, y el ministro de Transportes, con Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo. Karelin obviamente tenía competencia en su rubro y estaba perdiendo. Señala que se reunía en el sótano de la clínica La Luz con Bruno Pacheco y asegura que
El solo hecho de preguntar la indispuso con Villaverde, quien la amenazó a ella y a Pasapera. Ella cuenta en tercera persona su reunión con Pacheco. Bruno Pacheco le dice, no digas nada de Samir, todos están operando con una delegación de empresas chinas que están operando en el MTC. Es un grupo de poder fuerte, olvídate. Karelim estaba quedando fuera del juego grande, pero ya lo conocía. Y es evidente que, con su amigo Bruno Pacheco, antes que explotara todo, mapeó, a partir del grupo que tomó el MTC, lo de las empresas chinas. Esta es la lista de 7 obras de empresas chinas que Karelim entregó a la Fiscalía. Todas de este gobierno en el MTC suman 890 millones de soles en 6 meses. Fueron ganadas por China Railway y China Civil Engineer, al lado de una empresa que nunca había ganado un contrato en el Estado, pero que ahora es millonaria. INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, la empresa relacionada a los hermanos Alexander y Roberto Aguilar, ha ganado casi 600 millones a partir de este gobierno. No tiene sentido. Alexander tiene una visita al congresista Raúl Doroteo de Acción Popular y uno de los llamados niños. 5 congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo, Juan Carlos Mori y otros a los que Pedro Castillo se refiere como los niños, porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021. Sé que Bruno Pacheco le dijo a Karelim López que si alguien se llega a enterar de lo relacionado a los niños, congresistas de Acción Popular nos dan vuelta por la organización con los chinos. La vinculación de la empresa de los 2 muchachos Aguilar Quispe con las órdenes de Castillo para que ganen esos millones de las obras del MTC sería, de acuerdo a la declaración, tan fuerte y evidente que cuando Bruno Pacheco cayó en desgracia por la plata del baño, mandó a Karelim a copiar información para delatarlo todo. Eso estuvo en sus posibilidades. Karelim lo cuenta en tercera persona. Le dijo que no le querían ayudar, por ello Bruno Pacheco le dijo a Karelim que saque información de Alexander Aguilar Quispe. Hay que estar preparados porque no me voy a perjudicar solo. Si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo. Que asuma Pedro Castillo su responsabilidad. Karelim incluso ha entregado otro listado de obras que reproducimos, que suman 1.015 millones de soles, lista obtenida de las oficinas de Bruno Pacheco. En conclusión, la persona que visitaba Palacio y Zarratea como en su casa, que ganó y lavó del MTC como confiesa, que vivió en el centro del poder de ese negocio, ha entregado 2 listas de obras que suman unos 1.900 millones de soles y concluye: hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez, Gianmarco Castillo, Rubdel Oblitas y 5 congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. ¿Por qué Pacheco no confesó como lo preparaba? ¿Por qué Karelim tampoco? Es ahí que entra el nuevo sobrino del lado de la esposa de Pedro Castillo. Su nombre, Rutbel Oblitas Paredes. Cuando estallan los escándalos de ambos,
el nuevo sobrino, Rudbel, aparece con los dos. Aproximadamente el 28 de noviembre del 2021, Carelín López se reunió con Rudbel, el sobrino del presidente, al costado del edificio Siete Sopas, cerca al edificio El Dorado. Además, este le presenta a una persona, a quien lo presentaron como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios, Omar Tello, quien era alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador, quien le dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, que no dijera nada. Sé que era bien amigo con el sobrino del presidente Castillo. El nuevo sobrino, Rudbel, parece copia de los anteriores conocidos. Tiene reuniones con el jefe del gabinete del Ministerio de Vivienda. Su contacto, el supuesto primo del fiscal Omar Tello, continuó. Asimismo, le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente se iba a reunir con la number one del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ábalos. Decían que eso iba a morir en 5 años y que no lo iban a investigar a su tío y tampoco a los demás. Con Bruno Pacheco, luego de su desgracia, sucedió lo mismo. El entorno de Pedro Castillo quería silenciarlo. Para esto, ¿quién era el encargado de las comunicaciones con Bruno Pacheco? Era el sobrino del presidente por parte de la esposa, Rudbel Oblitas, quien vive en Palacio de Gobierno. Rudbel habló con Pacheco supuestamente en una casa de 28 de julio en Miraflores. También lo hizo el exministro Walter Ayala y también el actual premier Aníbal Torres. Pacheco señaló que Torres ofreció sacarlo del país. Al no llegar a nada, estuvo dispuesto a delatar todo lo de la empresa de los jóvenes y los congresistas niños. Sin embargo, al final volvió a aparecer el sobrino apaciguador, Rudbel Oblitas. 2 días después, Carelín le mostró esos documentos relacionados a Alexander Aguilar Quispe a Bruno Pacheco. Y este le dijo que los rompa, que ya no era necesaria la información, que ya había hablado con Rudbel, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que por Omar Tello tenían todo el apoyo. Carelín ha empezado a cantar. Va a entregar en posteriores declaraciones los contratos por obras bajo el mismo esquema del Ministerio de Vivienda. Vivió en esa dinámica y así ganó millones. Conoció y se reunió con el presidente Castillo. Le hizo hasta las fiestas. Su íntimo era Bruno Pacheco. Vio hasta las peleas de ambos. ¿Cómo lo declara? Una testigo de excepción que se demoró en delatar y que continuará. ¿Qué refuerza, qué otorga verosimilitud a lo dicho por Carelín López? Pues la renuncia detallando este corrupto modus operandi de la viceministra Fabiola Caballero. O sea, no sabíamos, no sospechábamos, pues eso resulta bastante raro, ¿no? Ella señalaba además o decía que estaban pues descabezando cuadros profesionales. ¿Para qué? Para que se aprueben sospechosos proyectos sin sustento técnico, ¿no? Las presiones irregulares que hacían. La calaña, además, de estos nuevos contratados, muchos prácticamente con prontuario. Y todo eso era público, era escandalosamente corrupto y el presidente Castillo no hizo nada. Por el contrario, ratificaba y ratificaba al ministro Silva. López fue testigo excepcional.